también en nuestra propia casa, ¿cierto? Pero ahora lo más importante es que nosotros podamos aclarar esos pensamientos o corregir muchos pensamientos. Muy buenos días, bendiciones. Buenos días, Buenos días. Luis Humberto, de todos los ángeles. Y entonces, esta es la tarea de esta revelación que Él nos ha dado. Y los términos de esa revelación, gracias al Señor, encontramos en este libro precioso llamado Sagradas Escrituras. Bueno, hemos discutido algunos detalles acerca de cómo han llegado estas escrituras a nuestras manos, traducida a un idioma nuestro que podamos entender. Pero entonces tomamos como base eso que en la gracia de Dios nos ha concedido, todo dentro de la sabiduría y gracia del Señor. En estos 45 minutos vamos a meditar juntos sobre lo que la Escritura dice acerca de un aspecto de Dios, de su carácter. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre. Una de las cosas que nos pueden ayudar a mirar nuestro estudio es que nosotros, en nuestra mente humana limitada, para poder tener acceso a un conocimiento, dependiendo de la profundidad, ¿no es cierto?, a la que queremos abordar, nosotros limitamos. Un ejemplo es que actualmente se ha reconocido que la realidad es muy amplia y el conocimiento está diversificado en muchos campos, ¿no? Y que uno, por más que quisiera, la vida no le alcanza para conocer todo con debida profundidad. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Es lo que hoy se llama la especialización. Entonces, reducirnos un poquito a cierta partecita y tratar de profundizar en eso. La realidad es muy compleja, pero la realidad no es solo ese pedacito. La realidad es una totalidad inmensa. Mucho más, ya he tenido mucho más cuando se trata de Dios. Cuando tratamos acerca de la persona de Dios, decimos vamos a estudiar sus atributos, porque Dios lo llena todo, el universo entero no lo puede contener. Entonces decimos, ¿cómo podemos nosotros empezar un estudio de la revelación de Dios? Empecemos estudiando los atributos. Cuando nosotros decimos atributos, pensamos que Dios se presenta en secciones. Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es luz, etc., ¿no? Tenemos una amplia gama de aspectos que encontramos en la Escritura. Y en nuestra mente pensamos en departamentos. Los varones tenemos mucho problema en cuanto a eso, ¿no? Porque la vida está en departamentos. Para estudiar hacemos eso, pero Dios es una totalidad. Cuando pensamos en Dios, cuando Él hace algo, está integrada toda esta realidad. A la vez,
de una manera total e integral. Por ejemplo, cuando Dios dice que va a hacer algo, por ejemplo, nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? No es solo la manifestación de su poder, es la manifestación de todo lo que Él es. Él no deja de ser algo de lo que siempre ha sido en un momento determinado. Cuando Dios hace algo, por ejemplo, juzgar a la humanidad, ahí Él a la vez es justo, es misericordioso, es bueno, todo eso a la vez. O sea, Él no podemos desintegrarnos. ¿Sí? Nosotros tenemos ese problema como criaturas. Porque nosotros decimos, a ver, ¿qué es el hombre? Es cuerpo, alma y espíritu. Muy bien. Pero entonces, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Podemos separar al hombre? Y nosotros decimos, sí, porque el cuerpo del hombre lo podemos estudiar como cuerpo, como un ente orgánico. Ok, pero el hombre no solo es el cuerpo. Bueno, estudiemos entonces la mente. Bueno, ok, se puede estudiar la mente. Pero resulta que el hombre es más que solamente el órgano del cerebro. Y entonces ahí viene la complicación. El hombre es una integridad. Y cuando el hombre actúa con la integridad que Dios le ha dado. ¿Cierto? Y el hombre realmente no fue diseñado para en algún momento pensar que podemos ser lo que somos en porciones. Bueno, es un tema complejo, pero yo como hombre soy este cuerpo que se ve. Sí, pero es una parte. Yo como hombre soy también mis pensamientos. Como hombre también soy mis experiencias. Como hombre también soy mis sentimientos. Como hombre también soy mi espiritualidad y todas esas cosas. Todo eso es el hombre. Y no solamente su aspecto físico. Entonces, eso solo para hacer una referencia, ¿no? Cuando estamos tratando de los atributos de Dios, no pensemos que sus atributos están separados. Nosotros, por causa del estudio de esto, vamos a estudiar a Dios en su misericordia, pero Él es todo a la vez y Él no puede actuar separadamente de esa integralidad que Él es. Dios es bueno. Salmo 34:8. Salmo 34:8. Salmo 34:8. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en él confía. La bondad. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué idea tenemos nosotros de bondad? Nosotros hacemos juicios. Decimos, esto es bueno, esto es malo. Pero para hacer esa diferenciación entre que algo es bueno y algo es malo, siempre estamos utilizando un punto de referencia. Para hacer un juicio entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, siempre estamos utilizando un punto de referencia. De lo contrario, no podríamos hacer esa discriminación si no tuviéramos ese punto de referencia. A ver, Florita, ¿qué es bueno, qué es malo? Que se sabe que el Señor
Aquí Glorita utiliza un punto de referencia, los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de Dios aquí, Éxodo 20. Lo que está ahí es bueno, lo que está fuera de eso es malo. Ya es un punto de referencia. ¿Okay? Mi hermano, ¿qué es bueno, qué es malo? Como dice el pecado o del mundo o y obedecerle al Señor lo que Él dice. Hey, aquí el hermano introduce otro punto de referencia, el pecado. Pues tenemos que analizar qué es pecado. ¿Quién dice que es pecado? ¿Y por qué lo dice? Porque yo puedo decir, esto es bueno, pero bueno, ¿en referencia a qué? Ok, vamos a poner un ejemplo para entender. Una persona que no quiere trabajar y se dedica a robar, va y roba, y que les resulte bien su fichoría, para él es bueno. Él se ha propuesto algo. Dice, aquí puede obtener algo sin que tenga que trabajar, y no me pescaron y estoy contento porque eso es bueno para mí. Pero resulta que la persona perjudicada considera que eso es malo. Y entonces viene esta lucha de pensamientos, de enfoques. ¿Quién determina lo que es bueno, lo que es malo? ¿Quién determina lo que es bueno, lo que es malo? En el caso que les pongo, hay una ley. Empezando con la ley divina, no robarás. Entonces, si yo pongo como punto de referencia la ley de Dios, entonces yo resuelvo el problema. ¿Quién tiene la razón? La razón la tiene aquel que se ajusta a ese principio, a esa demanda que Dios estableció, no robarás. Si no hubiese ese punto de referencia, entramos en esa lucha. Para mí es bueno robar y para el otro es malo robar. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y cada uno se queda con su razón. Ya llevándolo a otro plano, ¿no es cierto? Podemos decir que hay gente que adora al sol. Eso es bueno, eso es malo. Adora la naturaleza. ¿Eso es bueno o eso es malo? Depende de cuál es el punto de referencia. Si el sol fuera la deidad verdadera, entonces Dios está bien. Pero si el sol no es una deidad verdadera, entonces está mal. ¿Y quién podría haber convencido a nuestros ancestros de que no estaban haciendo bien? Ellos estaban convencidos de que estaban haciendo bien. Estuve yo en México y visité las ruinas famosas de Teotihuacán. Era un templo donde se ofrecían sacrificios humanos. También en Perú estuve yo. Es tremendo ver esas piedras enormes donde se sacrificaba a las famosas vírgenes del sol. Hasta hay una canción que nos queda así. ¿Qué había en su mente? ¿Cómo concebían ellos una deidad? ¿Por qué hacían eso?
eso estaba en su mente, estaba en su corazón. Bueno, en ignorancia, cualquier cosa se puede hacer. ¿Cuál es el punto? Aquí, Dios, la naturaleza de Dios, establece lo que es bueno y lo que es malo. Aquí estamos viendo que Dios es bueno en su naturaleza. Todo lo que es coherente con su naturaleza es bueno. Y todo lo que es contrario a su naturaleza, todo eso es malo. Y no solo porque Dios lo dice así, sino porque la realidad se muestra así. Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las Qué generaciones. tremendo, ¿no? Él es, tal como Él es amor, tal como Él es luz, ¿verdad? Tal como Él es verdad, Él es bueno. Tremendo. Es su naturaleza, ese es su carácter. Y la Biblia dice claramente. Veamos Mateo 19:17. Mateo 19:17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quién es bueno? Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Y bueno, las implicaciones de lo que estamos diciendo es tremendo, ¿no? Porque decimos, a ver, solo Dios es bueno. Y entonces nosotros. ¿Ah? Aquí ya entramos en un campo de discusión filosófica que viene desde abajo sobre la naturaleza del hombre. Muchos sociólogos ya han dicho que el hombre nace en esencia bueno y que es la sociedad la que le corrompe. Vamos a ver si eso es cierto. Pongamos a un ser humano allá, a una pareja de seres humanos, pongamos allá en una isla. Y después de unos 50 años vamos a visitar, ellos se han reproducido y a ver qué clase de sociedad han construido. Y vamos a definir, a ver si el hombre en esencia ha sido bueno. Y entonces afirmamos o descartamos esa idea de que el hombre es esencialmente bueno. Dios. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El Padre de las luces, es el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo lo que es bueno, nos viene de Dios. Que Dios sea bueno significa que Él es intrínsecamente bueno, su naturaleza, y siempre actúa por motivos correctos y para conseguir esa manera, porque esa es su naturaleza. Que decir lo contrario respecto de Dios es una blasfemia, porque contradice a la naturaleza de Dios. Y aquí ya pocos se los que les va mal en la vida y piensan que es Dios el que ha provocado ese mal. Se enojan con Dios porque admiten en su cabeza algo que es contrario a la naturaleza de Dios.
Dios nunca intentará traer algún resultado que sea malo, contrario a su naturaleza. Claro, y ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué pasa cuando Dios busca? El mal nunca se ha originado, se origina ni se originará en Dios. La fuente de maldad está en otro lado. Nunca la maldad se originará. El origen del mal está en otro lado. Aun cuando la disciplina de Dios nos duela, Dios la aplica pensando en nuestro bien. Y a veces sí, nos corrige. Pero justamente para evitar que el mal nos afecte, porque nosotros quedemos totalmente destruidos por el mal. Entonces, Dios nos corrige. Y el Señor no tiene ningún problema en decir que Dios al que ama disciplina y al que corrige, ¿no es cierto? Al que ama, Dios lo corrige, y al que toma por hijo lo corrige, lo disciplina. Dios no tiene ningún problema. Y eso, lo que acabo de mencionar, ya lo saben, está en Hebreos 2. 10 y 11. Alguien que lo ve. Hebreos 12, 10 y 11. Dios al que toma por hijo lo disciplina, Hebreos 12, 10 y 11. ¿Qué pasó? Amén. Pensé que el hermano Humberto iba a leer. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es lo provechoso para que participemos de su santidad. Siempre nos disciplina para algo que es provechoso y para que participemos de su santidad. Síganme. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos corrige. Dios permite que sintamos dolor para apartarnos del pecado. Dios tiene siempre una intención buena en todas las cosas que hace, hasta en la disciplina. Y Dios aún tiene la habilidad de en sus manos tomar circunstancias que son malas y utilizarlas para finalmente que eso se transforme en algo bueno. Un ejemplo, ustedes conocen la historia de José. Dios estaba en control. Una de las frases más bonitas cuando uno estudia la historia de José es esa frase: mas Jehová estaba con José. A José le fue muy mal. Los hermanos hicieron mucha maldad con José. ¿Sí? Mucha maldad. Lo querían matar. Fue, creo que Vidal, el médico. ¿Cómo vamos a manchar nuestras manos con la sangre de nuestro hermano?
Lo metieron en un pozo y se fueron a discutir qué iban a hacer. Ya apareció los mercaderes, mejor vendámoslo. Desde ahí sabemos que los judíos son cristianos. Y Dios permite todo eso. Permite que él sufra como adolescente. Permite que sus hermanos lo vean. Permite que vaya como esclavo. Y de esclavo a la cárcel por la loca mujer de Potifar. Pero Dios toma todo eso. Y al final, José se da cuenta que Dios permitió todas esas circunstancias adversas, malas. Y Dios lo utilizó para bien, porque Dios es bueno. Porque Dios tiene esa capacidad y Dios tiene ese poder para cumplir sus propósitos buenos, aún permitiendo que el hombre actúe libremente y haga mal. Pero esa es solo una facultad de Dios. Porque el mal es siempre mal. Y hay una cosa que usted debe recordar. El hombre que hace mal será juzgado por Dios conforme a ese mal que ha hecho. ¿Qué quiero decir? Los hermanos de José no estaban justificados por el hecho de que Dios tomó su maldad y lo transformó en fines buenos. Jamás Dios puede justificar la acción de los hermanos. Ellos actuaron y tenían que dar cuentas de su maldad. Y ellos estaban muy conscientes de que eso iba a suceder. Lean ustedes la historia completa y ellos tenían ese temor. Ellos reconocieron que hicieron mal. Ellos dijeron, una vez que el papá muera, José tiene poder. Nos agarra. Y si él quiere, nos agarra y nos hace pagar. Ellos tenían hasta el último momento, tenían ese temor. Estaban conscientes de su maldad. Pero José conocía la bondad de Dios. Y él sabía que Dios aún hizo uso de la maldad de sus hermanos para producir algo bueno. Eso es solo un poder que Dios tiene. Entonces dice yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Y Jesús siempre dijo, nunca paguen mal por mal. Porque Jesús es bueno, Jesús es Dios. Ni maldición por maldición, eso ustedes no deben hacer. Wow. Bien, los deseos de Dios para nosotros son siempre motivados por el Mateo 7, 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11. Mateo 7, de 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros? Ya le ganaron. A ver, mi hermana Pati. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si los hombres malos pueden tener actos muy preciosos de bondad, ¿no es cierto? Producidos por esa afiliación, por esa relación, que aquí lo ejemplifica y lo pone, ¿no? De padre a hijo. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Es que Dios es bueno. Las circunstancias pueden ser malas, pero Dios es bueno. ¿Cuáles son las implicaciones de entender que Dios es bueno? A ver,
ahora les toca a ustedes. Porque un buen diálogo es mejor que un buen monólogo. Ok, ahora ven ustedes. ¿Cuáles son las implicaciones de saber que Dios es bueno? ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Saber que Dios es bueno. En que podemos tener confianza y poder tener también esa seguridad de que, como usted lo acaba de decir, muchas veces tenemos circunstancias adversas en nuestras vidas, pero el Señor sigue siendo bueno, aún en esas circunstancias que podemos estar. Qué bonito, me gustó mucho. La guagua es una guagua muy inteligente. Podemos tener confianza, aún en las situaciones más adversas. Tengamos confianza, porque sabemos que Dios es bueno. Y aún esas circunstancias malas en las manos de Dios pueden tener un efecto contrario al que originalmente se pensó aquel que hizo esa maldad. Podemos tener confianza. Podemos tener confianza. Aún en las situaciones más difíciles, más duras. ¿Y quién de nosotros no ha pasado circunstancias duras? Donde ha dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Esa es una palabra muy común entre nosotros. ¿Por qué, Señor, qué he hecho yo? ¿Por qué permites esto? Como pareciera que simplemente el mal se impone en apariencia. Porque Dios es bueno y Él es soberano. Nunca la maldad logrará imponerse. Nunca. Sobre esta tierra hay muchas maldades. Y se seguirán cometiendo muchas maldades. Pero si Dios es bueno, debemos tener confianza que eso temporalmente estará vigente, porque Dios tiene sus propósitos. Aún al permitir el mal, Dios tiene propósitos buenos. Aún cuando Él permite que el hombre actúe en su libertad, haciendo muchas cosas malas, Dios lo permite porque Él tiene en mente a un final que le va a honrar a Él. Va a mostrar que Dios es bueno y es justo. Iba a tener una pregunta, mi hermano Jaimito. Sí, pastor, buenos días. En sí, lo que nos damos cuenta, me repito yo, siempre tiene que haber un motivo para los propósitos de Dios. Por ejemplo, ¿cuál era el plan de Dios con José? De ley los hermanos tenían que tener envidia, ¿no es cierto? Porque tenían que llevar a Egipto. ¿Cuál era el propósito con la mujer de Potifar? Seducirles, llevarles a la carne, a mandar preso. Pero Dios tuvo un propósito, deberá ser el segundo en Egipto. A ver, la palabra que mi hermano Jaimito ha utilizado siempre tiene que haber. ¿Qué dice? Siempre tiene que haber. Yo pienso algo, pastor, no. Creo que no es así. Porque si hablamos de Dios que es bueno, estamos entendiendo que el hombre tiene un corazón malvado, el hombre. Dios puede transformar lo que el hombre daña en cosas buenas. No específicamente, como decía el hermano, no es que debe haber en el corazón de los hermanos de José, tenía que haber la envidia y tenía que haber eso. Es como, yo le entiendo así, es como que Dios mismo puso la envidia en el corazón de los hermanos y todo. No es así. El hombre actúa bajo sus pensamientos, bajo sus emociones y todo lo demás. Pero es ahí en donde que yo pienso que el Señor toma las cosas malas y las hace buenas. Hay
no recuerdo la cita exacta, pero a ver si es Salmos. Dice, maldigan ellos, pero bendicen. Puede transformar las maldiciones de los hombres que vienen contra nosotros en bendiciones, porque Dios tiene el poder y porque Él es así, porque Él es bueno. Bien, la acotación de mi hermana Fernanda. No es que haya una necesidad. Lo que pasa es que Dios ha permitido. Lo acabamos de mencionar de que Él no es la fuente del mal. El mal surgió en otra mente, en otro corazón y en otra voluntad. Primero, en Satanás. Se llenó de orgullo por el poder que Dios le dio. Va a ser Luzbel, el príncipe de todos los ángeles. Y tampoco Dios originó el mal en nosotros. Nosotros tomamos la decisión en nuestros padres de menospreciar la voz de Dios y apreciar otra voz, la voz del enemigo. Ahí nos contaminamos. Y nos contaminamos de una manera tan grande que nosotros mismos ya no tenemos el poder de revertir. De ahí sabemos que el hombre no puede redimirse a sí mismo, por más que quiera. Ya no tiene esa capacidad. Una vez que su naturaleza, nuestra naturaleza humana se ha corrompido con el conocimiento del pecado, ya no puede darle reversa el hombre ya no puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. O sea, solo Dios, con su poder, con su bondad, puede transformar nuestra naturaleza humana caída. Nosotros ya no podemos. Es la razón de por qué necesitamos un Salvador. Porque si el hombre pudiera redimirse a sí mismo a través de la educación, a través de la ciencia o a través de establecer leyes mucho más fuertes para reprimir el mal, entonces no había necesidad de que el Señor Jesucristo fuera sacrificado para pagar el precio de nuestros pecados. No había ninguna necesidad de que eso sucediera. Es porque el hombre no tiene ninguna posibilidad. Nunca Dios va a hacer cosas movidas por motivos egoístas o malos. Dios nunca quiere así. Nosotros muchas veces sí. Aún nosotros podemos mostrar mucha bondad con motivos malos. ¿Lo escuchó bien? ¿No? Uno puede tener la apariencia de bondad, pero sus motivos son malos, son perversos. Voy a ponerles un ejemplo de nuestra realidad. Este narcotraficante, Pablo Escobar Gaviria, hizo muchas obras bondadosas, utilizó mucho dinero para dar a los pobres, y llevaba ese dinero para apoyar gente muy pobre de pueblos, ¿ya? Y esos pueblos hasta lo declararon santo. Pero ¿cuál era la motivación de este narcotraficante? Darles muchas cosas, regalarles dinero, ¿ya? Y cuando la policía lo perseguía, ¿a dónde iba él? Se refugiaba ahí. Entonces todo el mundo le protegía. Nadie le denunciaba. Le cubrían porque en la perspectiva de los que recibieron beneficios, Pablo Escobar era una magnífica persona, ¿no? Tenía una bondad inmensa, le dio casa, le dio esto, le pagó
la educación de mis hijos, bueno, que me ha dado todo, ¿cómo vamos a pensar que esa persona sea mala? Pero entonces, ¿por qué hizo esa bondad? ¿Es bueno o en esencia era malo? Complicado. Nosotros podemos hacer muchos actos de bondad con motivaciones malas, con motivaciones egoístas. Somos muy habilidosos. Tienen apariencia de bondad, pero en esencia son malos. Eso ya lo dice la Escritura. Y solo Dios conoce nuestras motivaciones. ¿No es cierto? Solo Dios conoce nuestras motivaciones. Dios es bueno. Solo Él es bueno. Y siempre es bueno. Y todo lo que Él hace tiene fines buenos, constructivos, justos, que le llevan al hombre a una, digamos, a recuperar su dignidad. Yo diría que hasta poder alcanzar la felicidad. Porque cuando Dios nos corrige, ¿qué está procurando? ¿Nuestro bien o nuestro mal? Nuestro bien. Por eso corregimos a nuestros hijos. Cuando nuestros padres nos corrigen, ¿qué están procurando? ¿Nuestro bien o nuestro mal? Nuestro bien. Y a veces la disciplina duele, ¿no? Sí. Ninguno de nosotros ha hecho fiesta cuando nuestros padres nos disciplinaron. Me acordé de mi hermano Paulino, el más intentoso de mi familia. Cada rato mamá tenía que estarle disciplinando. Y le daba unas palizas de esas buenas. Yo recuerdo un evento, ¿no? Que mamá le dio. Después de un rato se calmaron y se oía al fondo: la felicidad, ja, 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 ja. Melodioso amor, oh, oh, oh. Ah. ¿Qué tal? Ay, mi hermano. La pasamos mal cuando hay disciplina, pero después reconocemos de que qué beneficioso ha sido. Si mi padre no me hubiera disciplinado y corregido, de seguro yo habría seguido el mismo camino de mis amigos. Muchos de ellos murieron en estado de embriaguez. Todos han destruido su vida, la vida de su familia. Entonces digo: Señor, gracias porque tuve un padre que supo corregirme, que impidió que yo me metiera en el alcoholismo o me metiera en cualquier otro vicio que habría sido motivo de destrucción para mi vida. Pero Dios es solo mi padre. Dios es bueno. Todo lo que hace con nosotros está movido por esa bondad que Dios tiene, aun cuando nos sujeta a duras disciplinas. Y los que son más tercos tienen que sufrir más, y los que son más dóciles sufrimos menos. Pero que Dios cumple sus propósitos bondadosos, lo cumple. Dios nunca puede fracasar en sus eternos propósitos. Hay mucho que pensar sobre esto, ¿cierto? Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy.